Los jueces actuaron mal, sí, los jueces actuaron mal, pero alguien, si hay un gasto, tiene que ser ¿Cuánto observado. presupuesto maneja la Auditoría Superior del Estado? Mira, esa es una buena pregunta, porque para este año no sé cuánto ahorita esté manejando el presupuesto. Sin embargo, dentro de lo que nosotros hemos visto y las proyecciones, no se gastaría más en relación a estas funciones, porque se tendría que estar trabajando para ello, ¿sí? Es decir, me refiero al tema de los auditores, ¿sí? Los auditores por área que señalo, ya está la gente trabajando, ya están los auditores y prácticamente se necesita estar revisando su desempeño. No es gastar más, no es hacer más con menos, tampoco administrativamente no es correcto, pero sí es adecuarse a lo que en un momento dado ya están trabajando y cómo lo están trabajando. Yo no creo tampoco la situación que nuestros presidentes han dicho, ¿sí? Un auditor rico ante un pueblo pobre, no creo yo que sea eso. Yo creo que tiene que encontrar la justa medianía de acuerdo a las propias leyes de austeridad que en un momento dado se tienen y a la realidad económica que nosotros tenemos. ¿Quieres preguntar? Algo que ya saque la convocatoria. Seguimos esperando la convocatoria, a eso iba yo. Punto, seguimos esperando la convocatoria. 2, que sea un proceso democrático e incluyente. 3, que sea algo de sobrecapacidades y sobre todo que permitan a la sociedad establecer incluso hasta un diálogo abierto con los propios aspirantes. Esto también es. Los últimos 2 autores terminaron en desgracia. Uno terminó en la cárcel por temas supuestamente personales, también políticos, pero luego lo acusaron de que andaba pidiendo noche, de que bueno. Y la otra, bueno, pues nada más tuvo 2 años, pero nunca supo nada. También está acusada. También está acusada. Sí, no pueden hacer procedimientos en contra, pero... por la compra de una camioneta y malos manejos del comedor. A ver, ¿cómo ves este tema? Que los últimos 2 auditores terminaron en desgracia. ¿Cómo harías tú para no terminar igual? Mira, y para terminar, porque parece que el auditor es como ser diputado 1 año, 2 años y demás, cuando antes era de 6, 7 años, antes era un trabajo más técnico. Es muy simple, mi Roberto. ¿Cuánto tiempo tiene que nos conocemos y no por una situación así nos vamos a ir a vivir a otro estado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un arraigo, tenemos una poblanidad en donde aquí están las familias, aquí están nuestros amigos, está nuestro modo de vida y prácticamente ahí sí habría que aprender de los políticos viejos en donde ellos pueden sentarse, muchos de ellos pueden sentarse en cualquier restaurante, ser saludados, por lo menos no ser rechazados, como muchos autores que han tenido que irse a otros estados precisamente por el tema del repudio social. Entonces, haz las cosas correctas en el instante correcto y en el momento que dejes de ser, por supuesto que no habrá ese repudio social. Ni recursos. La del 99 es donde se reconoce ya como gobierno municipal, no como administración pública municipal. Y en razón de eso, es como se le da fe pública, además se le da a la policía, como jefe de la policía, al propio presidente municipal, porque es un orden de gobierno. O sea, el presidente es el jefe de la policía. Sí, así es. ¿Por qué? Porque es un orden de gobierno y además de que tiene fe pública, también él es el jefe de la policía municipal. ¿Sí? Entonces se le otorgan más facultades y en relación a las facultades también se va reflejando también de acuerdo a las políticas del federalismo, ¿sí? Se va desconcentrando las decisiones así como los presupuestos. Acordémonos que el federalismo lo propone Jesús Reyes Heroles en su libro Liberalismo Mexicano, ¿sí? En donde precisamente se está proponiendo que los municipios tienen que ser fortalecidos tanto en cuestiones de gobierno como en temas de hacienda. En temas de hacienda, en los propios teóricos de la hacienda dicen que no, porque son gobiernos muy pequeños y además no tienen la infraestructura necesaria para el cobro del IVA, por ejemplo. Pero a ver, Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado tiene que ir hacia ser más social, ser más reconocida por la misma sociedad, es decir, hacerle más caso a la sociedad, involucrarse con la sociedad con respecto a temas donde ella misma siente que la están defraudando, en este caso, así muy rápido, en temas de obra pública,
e incluso de seguridad pública. Los propios auditores no se han querido meter en este tema, de acuerdo al 20 y 21 constitucional. De acuerdo al 20 y 21 constitucional, en donde ellos tienen la capacidad de observación y de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, donde estos mismos organismos tienen las facultades por medio de la sociedad de estar involucrándose en relación a la evaluación, pero sobre todo en la observación de aplicación de recursos. No se ha querido meter y se ha dejado solamente a la Federación por medio del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Estatal de Seguridad aquí, Pública. por ejemplo, Sin embargo, no lo ha hecho. Hace rato dijiste una palabra que es prácticamente actúa de manera parcial, cuando la auditoría tiene que hacerlo de manera general. Por ejemplo, en el tema de equidad de género, no ha emitido una sola recomendación porque la propia auditoría lo incumple. Hay auditores, 4 auditores, los cuales todos son caballeros. ¿Cómo va a hacer cumplir el tema de la equidad de género cuando esto no la propios, los cuales ellos pueden reglamentar por medio de su cabildo? ¿Sí? Va a ser para esta escuela, va a ser para esta casa, pero ya recursos etiquetados no se puede hacer así. Ser un auditor itinerante. Eso es que vayas tú a los pueblos, que vayas tú a los municipios para verificar que se está haciendo la obra, que se está haciendo el gasto, que los policías, que se está cumpliendo específicamente con los policías en razón al gasto, en razón a la eficiencia, y también, vuelvo a repetir, tener un auditor en relación a seguridad pública. ¿Sí? De hecho, también tiene que haber un auditor de desarrollo sustentable. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué pasa con Agua de Puebla? ¿Qué pasa con el tema de drenajes? ¿Qué pasa con el tema de las recicladoras de agua? Ahí está el gasto, pero en realidad sirven. Y si no sirven, ¿por qué no sirven? ¿Sí? ¿Se planeó como gasto corriente que sirvieran o solamente se ocupó precisamente, se programó para que estuvieran funcionando un año o durante un sexenio? Eso es lo que se tiene que verificar. ¿Sí? Pero vuelvo a repetirles, tiene que haber distintos auditores en distintas ramas y tiene que especializarse y tiene que sectorizarse de acuerdo a la naturaleza del gobierno. Y eso es lo que no hay. Si solamente tenemos análisis financiero, análisis contables, bueno, pues que sigan así. Y además acaban de descubrir, ¿cómo se llaman? Las auditorías forenses, algo que ya tiene muchos años. ¿Sí? Es que va a haber un auditor forense, pues qué bueno es eso? que vaya. Sí, es una revisión más exhaustiva a los documentos de acuerdo. ¿Cómo? a los muertos. No, pareciera que es eso. Van a evitar a pero Barbosa. básicamente es estar revisando ya los datos, más que en archivos muertos, en archivos actuales, pero que ya tienen más de 6 años, más de 8 años, pero de acuerdo a la ley de archivos, hasta 10 años. Los demás aspirantes a ser auditores superiores del Estado. Punto número 1, la formación académica. Punto número 2, tengo 20 libros escritos en temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Punto número 3, he dado clases con respecto a todo esto durante 14 años dentro de la universidad. Si en un momento dado alguien tiene 21 libros, 23 libros, con gusto. No hay ningún problema. Pero además, todo esto de los concursos, todo esto en relación a la rendición de cuentas y transparencia, no es algo que solamente discuta yo aquí en México. He dado conferencias en el extranjero en relación a lo que ocurre en nuestro país, en lo que ocurre en nuestro estado, e incluso algunas personas que han sido defraudadas, ¿sí? y han tenido que ir a aprovechar el recurso del amparo precisamente para poder promover. Ese es un tema. Rivera, que Rafael Moreno Valle lo inhabilitó, le puso una multa porque se llevó supuestamente 12 millones de pesos, y resulta que por temas ahí políticos, a ver, son temas que hacen ver mal a la auditoría. Así es que para qué filtran información que no se tiene que en un momento dado, es un delito incluso hacerlo. Digamos, por ejemplo, Roberto de Sachín es presidente municipal del municipio X y yo te emito recomendaciones por 1,000 millones. Son recomendaciones que tienes que solventar y te doy un tiempo. Pero ¿sabes cuál es eso? Es que un contrato de 100 millones faltan 2 firmas. Es que a las nóminas que pagaste en 3 meses le falta la firma del tesorero. Simplemente las metieron y el tesorero por omisión no las firmó.
se siente y comienza a firmar y ya está solventando absolutamente todo. No hay en sí un procedimiento todavía, es una actitud preventiva la cual se tiene que tomar y están las atribuciones tanto El de la tema es auditoría que externa como ha de la quedado auditoría. en ridículo tanto la auditoría como el Congreso. ¿Para qué sacan información antes? No, pero aparte, a ver, el Pleno condenó a Tiene que Paredes, el investigar, Pleno condenó a Eduardo Rivera. Sí, una cosa es que lo condenen y otra cosa es que El proceso legal. yo también tengo derecho a inconformarme ante la autoridad. Ya dicen, Román lo hizo, sí, pero yo todavía también tengo una defensa que es la presunción de inocencia en relación al hecho que dicen que ocurrió. ¿Sí? Ellos ya condenaron, pero ahora falta también que yo diga si es verdad o no y interponga yo mi pero recurso. del gobernador contra presidentes municipales, ¿no? Que di dos casos, el de Luis Paredes y el de Eduardo Rivera en el pasado reciente de Eduardo Rivera. ¿Qué me dices de garrote político? ¿Vas a hacerlo o no vas a hacerlo? ¿Cómo hacer que sea una revisión técnica, financiera, legal y no un tema de que es mi cuate el presidente, bronca, o es mi enemigo, quieres ser gobernador, es mi adversario? ¿Cómo manejar esto? Primero tenemos que manejar las cosas desde un punto de vista preventivo. Por ejemplo, proyectos de obra, en donde la auditoría tiene que verlos antes de que estos se ejecuten, no como un organismo de salida en donde ya está ejecutado y entonces comenzamos a revisar. No, de entrada, desde la propia planeación se tiene que ver, es decir, tiene que estar metido alguien de la auditoría. Dos, la gente, los contribuyentes se deben a la sociedad, los diputados se deben a la sociedad, nuestro fin es la sociedad, por tanto, tiene que ser un garrote, pero para los presidentes municipales, para el funcionario que incumpla la ley de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Sí? Hacia eso tiene que ser y prácticamente se tiene que llevar el tema de la auditoría con pulcritud para que lo otro no suceda. ¿Por qué? Porque sería muy fácil para Román también ser los mismos, estar de muy bajo perfil en una oficina, jamás salir y efectivamente, quizá, desde el punto de vista contable, entonces ver esas situaciones por encargo desde el punto de vista contable solamente. Frente a la sociedad, que rinda cuentas a la sociedad, pero sobre todo que actúe con pulcritud con respecto a la revisión de cuentas, pero también al desempeño, es decir, el cómo se gastó. A los resultados. Así es. Era una obra necesaria, no era una obra necesaria. Ayer poniendo un ejemplo. Sirve, no sirve. Mira, tú agarras, me mandas tus estados finales, me mandas nada más tu estado de cuenta con respecto al banco. 1000 unidades, ¿sí? Y lo vemos, comiste, no comiste, tuviste ingresos y todo. Yo lo reviso, está correcto. Pero ya cuando lo revisamos exhaustivamente, oye, ¿de dónde salieron estas 600 unidades? ¿De dónde gastaste estas 300? Te están pagando 100 unidades. ¿Por qué? Eso es precisamente lo que se tiene que ver en el desempeño de un estado de cuenta, de una tarjeta. Es lo mismo que se tiene que ver en la cuenta pública, es decir, ¿qué cosa estás haciendo con el dinero? ¿Cómo lo estás haciendo? En realidad está la carretera, en realidad están las aulas, en realidad mandaste a los policías a capacitar, en realidad fueron 600 capacitaciones las que hiciste. ¿Por qué? Porque también existe otra cosa, el subejercicio. El subejercicio, por ejemplo, no es observado. Simplemente no gasté. Lo devuelvo. Exacto. A ver. Muy típico de los ayuntamientos de Morena. Por eso. Bueno, eso tú lo estás diciendo. Sí, ¿sí? no saben qué hacer y de con la hecho, lana, mira, se quejan. en tiempos de Peña Nieto tuvo un subejercicio de 1,000 millones. ¿Sí? Y el IMSS tiene subejercicio, ¿sí? Y no es ahorita. Lo tiene desde hace años. Y dicen, oye, pero no hay medicinas. Pero también surge otra cosa, el tema legal de COFEPRIS, que tiene sus tiempos y todo, y que a veces no se adecua a las necesidades que se tienen. Pero también por eso existen facultades de la Presidencia de la República, la cual es por decreto, puede en un momento dado el hacer uso y por decreto hacer esos gastos. Cosa que le estuvieron criticando al presidente en relación a la pandemia, que fue en febrero, y los gastos se comenzaron a reflejar en mayo y abril. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasó de todo marzo?
Bueno, en todo marzo se tiene que ver la situación de la petición de las medicinas y todo, porque no son cosas que aparezcan de la nada. Entonces el auditor sí tiene facultades para el subejercicio. Debe de emitir las recomendaciones correspondientes. ¿Sí? O sea, ¿qué es ineficiencia? Sí, es ineficiencia. ¿Sí? Y si en un momento dado es una situación grave, por ejemplo, oye, la situación de que varios vehículos no se movieron porque no había para gasolina, sí, pero aquí tienes el recurso. Entonces sí admite precisamente la situación del inicio de un procedimiento para sanción. A ver, hay un tema sensible, una pinche moda, y sí lo digo. Ya el presidente municipal, si no se puede reelegir, pone a su esposa. Ya el presidente municipal, si no se puede reelegir o si se puede, pone a su hermano. Ya el presidente, actualmente, como está la ley en Puebla, ¿puede intervenir la Auditoría Superior del Estado o no? Bueno, bajo esas situaciones ahí están las autoridades electorales. Las autoridades electorales, si en un momento dado no cumplen, estamos hablando de la estatal. Pero Por eso, puede evitarlo la auditoría. por eso, pero es que también que va seriado esto. Es decir, es el tema de ¿cómo se llama? El Instituto Estatal Electoral. ¿Sí? Y ese sí tiene un presupuesto estatal. Si pudiera en un momento dado emitir la recomendación y hacer las observaciones, ¿sí? Pero no al hecho concreto, sino a la institución que lo está dejando realizarse. A ver, la Auditoría Superior del Estado vigila al Instituto Electoral del Estado. Tiene que vigilarlo, ¿por qué? Porque es recurso del Estado, está presupuestado dentro de la ley de egresos e ingresos del Estado de Puebla. Pero habría que darle facultades a la auditoría. A ver, acaba de... Es que hay muchas cosas que la auditoría no hace. Solamente... La presidenta puso una ley para evitar la reelección y evitar el nepotismo. Sí. Entonces habría que modificar. Que ahorita está en el ámbito federal. Necesita mandarse las modificaciones en el estatal para que entonces ya suceda. Para que pueda evitar el aumento. Así es. ¿Sí? Y las auditorías sí puede hacerlo, emitir la recomendación, pero no de manera directa. Oye, es que se inconformó Juan o Pedro. No, es sobre los hechos concretos independientemente del actor. ¿Sí? Pero es sobre la institución. ¿Sí?